Quedan 12 días para el inicio de liga. Mañana se empieza la última semana natural de 7 días, donde aún tenemos tiempo para ir ganando dinero y acabando de perfilar el equipo para el inicio de temporada. Y ya el lunes siguiente ya se empieza la semana de la jornada 1. Así que empezaremos con el análisis fantasy de la jornada 1, los chollos, las claves de la jornada, etcétera, etcétera. Pero no nos adelantemos porque aún quedan 8 días para planificar la pretemporada. No planificarla, sino ir apretando esos tornillos, ¿no?, que faltan. Hoy, como ayer, os traigo un vídeo de chollos. Ayer os traje los chollos por menos de 2 millones de Big Wenger y hoy vamos a analizar un poco el mercado del fantasy oficial, del fantasy la liga, quizá el fantasy más jugado. Ya sabéis que yo tengo, bueno, un amor-odio con el fantasy oficial, más odio que amor, ¿no? Pero eso no quita en el que, bueno, tengo que crear contenido porque al final es el fantasy que es más accesible, ¿no? La liga hace más publicidad, obviamente porque es el suyo, DAZN también, porque ahora colabora con ellos, y bueno, como los precios son un poquito diferentes, los chollos van a ser diferentes. Sí que es verdad que hay jugadores que coinciden. Entonces, si juegas Fantasy la Liga, quédate porque este es tu vídeo. Si juegas a cualquier otro Fantasy, quédate también porque voy a estar analizando los jugadores, nuevos fichajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, puedes extrapolar a otros juegos. Y como siempre, si os gusta el contenido, dad like al vídeo y suscribiros al canal, que es completamente gratuito, y así, pues bueno, pues formamos una comunidad. Aparte, tenéis en la descripción del vídeo todas mis redes sociales y sobre todo Discord, que es donde estoy más accesible yo, mi liga de Bwenger y mi Twitter, ¿no?, mi X. Entonces, nada, vamos al contenido. Y por desgracia, muchos ya lo sabréis, otros lo vais a descubrir ahora, ¿no? No tenemos web del Fantasy oficial, ¿vale? El Fantasy oficial solo es por aplicación del móvil y para grabar un vídeo, para crear contenido acerca de él, es una auténtica mierda, porque tienes que estar grabando la pantalla, etcétera, etcétera. Por suerte, tenemos páginas web como Analítica Fantasy que tiene traqueado absolutamente todo el mercado y nos da muchísima información. Quizá nos da más información que la propia aplicación del Fantasy. Entonces, nada, podéis ir a Analítica Fantasy, a Fantasy y a Mercado o a Puja Ideal y tenéis toda la lista de los jugadores, ¿vale? Podéis filtrar por equipos, ¿vale?, que os dicen las subidas y las bajadas, por tabla, etcétera, etcétera, con muchísimos filtros. Entonces, bueno, cuando busquéis tenéis los jugadores, te ordena directamente por subida. Vamos a analizar, estamos aquí para ello, los chollos. Veremos una gran cantidad de jugadores, ¿vale? Sí que es verdad que en el Fantasy oficial es quizá el Fantasy que cuesta más que un jugador suba de precio, porque los jugadores que ya por default, podríamos decir, salen a un precio irrisorio, costará mucho que suban, costará muchísimo, porque por ejemplo, veremos subidas grandes de un 3% o algo así, pero claro, valiendo 700.000, pues sube 20.000 al día. ¿Que a la larga estos jugadores van a valer mucho más? Sí. ¿Que interesa comprarlos porque van a hacer una gran performance? Sí, pero bueno, para que tengáis esa idea, o sea, en otros fantasies un jugador que vale $500.000 y lo empieza a hacer muy bien y la gente puja por él, pues se va a disparar. Pero con el fantasy oficial solo tiene en cuenta los clausulazos que se hacen por ese jugador y la pasta que tú metes en el mercado para ficharlo. Claro, un jugador que vale poquito no veremos que se paguen 10 millones, ¿no? Entonces su subida será un poquillo más, más lenta. ¿Qué pasa? Se está empezando, esto es off topic, ¿eh? Se está empezando a la tendencia del mercado a estabilizar. Eso significa que todos los jugadores que estaban subiendo una barbaridad, como Pedri, Valverde, etcétera, etcétera, porque habían salido a un precio relativamente bajo y estaban subiendo a 2-3 kilos por día, se está empezando a cortar esa subida tan escandalosa. Entonces, cuidadito por sobrepujar estos 12 días que quedan para el inicio de liga, porque quizá perdéis pasta aquí, ¿eh? Dicho esto,
Vamos a empezar. Voy a ir rápido por todos los jugadores, vamos a repasar. Ayer hice hasta los 2 millones en Biwenger, ¿no? Contando que el jugador más caro vale 20 millones, pues bueno, estaba bien, ¿no? Es un 10% del valor del jugador más caro. Aquí el jugador más caro vale 100 millones, pues haré lo mismo, el 10%, que es hasta 10 millones, ¿vale? O sea, analizaremos el mercado en busca de esos chollos que valen menos de 10 millones. Obviamente quizá hay un chollo que vale un poquito más, porque chollo no significa siempre valer muy poquito. O sea, un chollo puede ser un jugador de 20 millones, del cual debería valer 60 por la cantidad de puntos y lo que puede subir, ¿no? Y por lo que puede repercutir en nuestros equipos. Pero bueno, búsqueda de chollos. En cuanto a toda la lista del mercado, no sé si escucharéis a mi hija llorar por ahí al fondo, estaba llorando, pero el primero es Koba. Hay mucha gente y es el segundo jugador más barato del juego, sorprendentemente. Koba, un jugador que ya el año pasado tuvo minutos en primera división, a Bordalás le gustó mucho y parte como ventaja como titular en el extremo izquierdo. Le han fichado a Liso, hay otras opciones, sobre todo que juegue con un doble lateral zurdo, con un lateral diestro por esa banda, con otro centrocampista como Terrats, que está acostumbrado allí, o que se invente algo con Uche, con Javi Muñoz, con doble delantero, pero Koba siempre estará allí. Entonces está subiendo un poquito. Yo por Koba no voy a meter 2 millones, ¿vale? Pero ficharlo por 500.000, 550.000 si sale por mi mercado, que ya automáticamente se me mete una cláusula de 1 millón, pues bueno, eso que me llevo, o sea, lo tengo ahí de parche, porque al principio de temporada hay que tener parches, y si se sale o algo, ya alguien me lo clausurará y ganaré dinero. Bajamos hasta abajo, hasta uno de los chollos, yo creo, de la temporada. Está bajando, que es Facundo Garcés. El defensa del Alavés, que jugó muy bien la última parte de la temporada del año pasado y que hizo muy buena pareja con Mourinho, que más adelante hablaremos, que se ha ido al Villarreal. Facundo Garcés se erige como el pilar defensivo del Alavés, ¿no? En lo que tiene que sostener todo el equipo y sobre todo en casa hacerse fuerte. El año pasado ya demostró ser un jugador muy interesante en cuanto a estadísticas fantasy, sobre todo las estadísticas que rigen el sistema de puntuación de Fantasy La Liga y de Fantasy Marca, ¿no? Entonces, un central expeditivo, fuerte por arriba, que despejes, balones robados, un jugador muy interesante. Vale 600.000. ¿Cuánto podría llegar a pagar yo por Facundo Garcés? Facundo Garcés es un jugador que va a puntuar bien en todos los partidos, a no ser que metan 7 goles, ¿vale? Entonces yo tranquilamente podría apostar por este jugador 3 kilos. Lo mismo por De La Fuente, el capitán del Levante, que jugó el año pasado de lateral. Se supone que va a jugar en defensa de 5 como tercer central. De la 678.000, está subiendo un poquito, entre que suba 14.000 al día y que baje 1 millón, tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Otro central, a pesar de su baja estatura, es un portento físico y además tira faltas, así que ojito, porque un legend de la vida, ¿no? Podríamos decir, no nos extrañaría ver a De La Fuente cascar algún gol de falta. Entonces, otro defensa, otro central, también muy bueno en cuanto a clearance, ¿no? A pases interceptados, a despejes, etcétera, etcétera. 678.000, otro que le metería yo tranquilamente 3 kilos y medio. Bajamos hasta Aleix Febas, un centrocampista que lleva unos años ya en el Elche haciéndolo muy bien. No destaca por su actuación goleadora, porque no suele marcar goles, ni por su actuación de asistencias, porque tampoco suele dar asistencias, sino por su trabajo y abarcar el campo. Los de antes, Facundo Garcés y De La Osa, son chollos por excelencia. Aleix Febas es algo parecido a Koba. Lo puedes utilizar de parche. No te va a resolver una jornada, no va a acabar valiendo 20 kilos y se te revalorizará muchísimo. Pero es un jugador que para las primeras jornadas que se necesitan jugadores baratos para complementar el equipo, me parece una buena opción por 700.000. Seguimos abajo hasta, Carlos Domínguez y Domingos Duarte son dos jugadores que podrían ser interesantes, pero habrá que ver primero
su capacidad de dar guerra en el equipo inicial, ¿no? O sea, en el 11 inicial de sus equipos. Ya, por 1,5 millones tenemos a Juan Iglesias, que a priori Kiko Femenía está por delante, pero Bordalás ya ha ensayado con doble lateral. Y yo creo que lo va a utilizar bastante este año. Entonces, con Juan Iglesias de lateral y Kiko Femenía de extremo, que originalmente Kiko Femenía deslumbró de extremo, luego se reconvirtió en lateral diestro. Entonces, bueno, Juan Iglesias por 1,5 millones, un valor cerca del balón de mercado. No estoy hablando aquí de que tengamos un chollo, aquí tenemos un parchecito. Luego tenemos Carlos Martín, que alguien me dijo, oye, ¿no valoraste a Carlos Martín en Biwenger? A ver, realmente es jugador del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, habrá que ver un poco, ¿no? Habrá que ver qué equipo se lo lleva. Sé que hay una puja de bastantes equipos de primera división para ver quién se hace con sus servicios, pero lo analizaré cuando llegue a uno de estos equipos. Obviamente, por un jugador que es decente, que vale barato, se puede fichar para especular a ver si lo ficha otro equipo. Y ya lo tengas tú en tu plantilla. Pero vamos, no metería la casa por la ventana, ¿eh? Otro jugador que yo creo que va a pasar por debajo del radar es David Costas. ¿Por qué? Porque no va a jugar la primera jornada y mucha gente se liará a fichar a Oyer Luengo, que va a jugar de titular por él, ¿vale?, en lugar de fichar a David Costas. Y en la jornada 2, David Costas va a volver a recuperar la titularidad en el centro de la defensa. Así que por 1.700.000, ya os digo, es un jugador que no va a jugar la jornada 1. Así que podéis ir a por él si sale a partir de que se cierre el mercado de la jornada 1. Marwan Sanadí, delantero titular, se supone del Athletic Club de Bilbao, estará luchando ahí con Guruceta. 1.700.000, está subiendo. Por este jugador sí que metía yo 2,5 kilos, 3 kilos tranquilamente. Al igual que por Afengruber, el central, que todo el mundo tiene mucho hype con Afengruber. También he sido culpable yo, en parte, ¿no? Porque desde el primer momento lo he puesto como uno de los chollos de la temporada. Y es que no te equivocas si dices que de un equipo modesto, podríamos decir, los centrales siempre puntúan bien. Y es que pasó el año pasado con Nastasic, con Sergio González, con McKenna, o sea, y estos jugadores, sobre todo McKenna, no es como Afengruber, pero solo por despejes y balones interceptados o balones recuperados ya merece la pena poner a centrales de equipos modestos, tirando a baja clasificación, solo por el hecho de que puntúen por este sistema de puntuación. Entonces, Afengruber, otro jugador que yo le podría meter 3,5 millones, 4 millones para hacerme con sus servicios. Sibo, que ya lo comenté ayer en Biwenger. Hay un poquito hype por Sibo, yo vengo a bajar ese hype, ¿no? 1.800.000, empieza a estar un poquito al precio máximo, yo creo. Veremos cómo sube, se puede estabilizar entre 5 o 10 kilos. Un jugador que a mí me recuerda, es muy parecido a Neyu y Cissé el año pasado en el Leganés. Jugadores que puntuaban bien, decente, sin ninguna locura, a no ser que marcaban algún gol. Eso sí, Sibo es un poquito más defensivo que ellos dos. Entonces, bueno, un buen parche. Tenemos a Pep Chavarría, lateral izquierdo titular con Íñigo Pérez. Le sigue ganando el pulso al Pacha Espino por 1.800.000, un muy buen fichaje. Además, ya sabemos, los laterales del Rayo siempre son ofensivos. Aquí siempre digo una cosa, yo prefiero a centrales antes que laterales en este fantasy, a no ser que sean laterales muy puntuales como Koundé en el Barça, que se salió porque juega en la banda de Lamine Yamal, Tenaglia, un espectáculo, y Ratiu. Pep Chavarría, bueno, puede hacerlo bien. De hecho, mira, ya está más caro que el año pasado. Sí que es verdad que el año pasado empezó de suplente. Entonces, cuando un jugador se estabiliza a un precio muy bajo en el fantasy oficial, es lo que os digo, por muy bien que lo haga y por partidos que empiece a ser titular, es muy difícil que remonte el vuelo. Ola Sagasti, mediocentro titular en el Levante, ¿no? Entonces, bueno, es interesante al menos. 1.900.000, Ola Sagasti, no os diré que es un parche,
porque es un mediocentro defensivo, ya sabéis lo que pasa con los mediocentros defensivos, quizá es la peor posición para meter en un fantasy, ¿no? Por la poca producción ofensiva que tiene y no llega a producir defensivamente como hacen los centrales, así que bueno, Ola Sagasti, un posible parche, sobre todo para este inicio de temporada. Vamos a la página 2, donde tenemos a uno de los grandes chollos de la pretemporada, ¿no? Un jugador como es Mourinho, ya lo era en el Alavés y ahora fichado en el Villarreal, se multiplican sus prestaciones, ¿no? Un equipo que a priori va a poder hacer más porterías a cero que el Alavés, pero en contra sí que es verdad que juega Europa, ¿vale? Entonces, cuidadito con... ya dije, el año pasado el Villarreal era top 1 equipo de interés fantasy. ¿Por qué? Porque no jugaban Europa y los jugadores no iban a rotar. Este año con Europa los jugadores van a rotar. Entonces, bueno, habrá que ver cómo gestiona eso Marcelino. De todas maneras, es un central que está subiendo en absolutamente todos los fantasies. Y Marcelino lo ha probado de tercer central, falso lateral derecho, lo mismo que hacía el año pasado Kiko Femenía. Entonces, que cerraba con 3, subía por una banda Cardona y por la otra banda el extremo que hubiera, ¿no? Si Jeremy Pino, si Pepe, etcétera, etcétera. Entonces, Mourinho haciendo este tercer central apareciendo en el lateral. Un jugador que tiene capacidades brutales, que el Villarreal ha apostado por él, que lo ha vendido el Atlético de Madrid, y por 2 millones, yo por Mourinho, puedo llegar a pagar 7, 8, 9 millones, 10 millones si me apuras en una liga muy competida tranquilamente, porque salvo alguna lesión los puede valer. Tenemos aquí a Carmona, que con la posible venta de Juanlu se le aligera un poquito el camino hacia la titularidad, ¿no? Estaba un poco en expensas de ver cómo lo gestionaba el nuevo entrenador, pero bueno, se supone que Carmona va a ser el titular y que es el jugador que más balones recuperó, creo, en la primera vuelta de la liga anterior. Si el Sevilla el año pasado fue un desastre, se supone que este año tiene que ser menos desastre. La pretemporada no da muchas ilusiones a que así sea, pero bueno, hay que dejar trabajar al entrenador, ¿no? Entonces, un lateral bueno defensivamente, bueno ofensivamente, por 2 millones lo puedo fichar. Está bajando, así que por 2 millones y medio, 3 millones, tranquilamente me puedo llevar al bueno de Carmona. Bajamos abajo, tenemos a Raim, el lateral izquierdo del Oviedo. Bueno, puede actuar como parche. Y Tony Martínez está bajando, sí, lo sé, pero ya estaba el año pasado, cubrirá la baja importantísima de Quique García, que si el Alavés se quedó en primera, podemos darle el mayor mérito a los goles y la lucha de Quique García. Tony Martínez ha estado apuntando muy bien desde el banquillo el año pasado, y este año viene a ser titular, ¿no? O sea, el Alavés, creo que hoy han confirmado que se quedan con Mariano. Me sorprendería que Mariano empezará por delante de Tony Martínez. O sea, muy mal tendría que ver el entrenador a Tony Martínez como para poner por delante a Mariano, ¿no? Aún así, un delantero titular con que pueda hacer buenos números decentes, sobre todo con los centros de Carlos Vicente, que eso es importantísimo. Un tío que genere ocasiones como Carlos Vicente para un delantero es vital. 2 millones y medio, yo tranquilamente por este jugador puedo llegar a pagar 4 millones y medio, 5 millones. Dejamos abajo Juan Cruz como parche, ya lo sabemos. Está Abel Bretones, que lo hemos visto un poquito por arriba. Abel Bretones el año pasado medio centro en Fantasy La Liga, este año está de defensa, creo, ¿no? Abel Bretones, sigue como medio centro, lamentable. En fin, no sé si lo van a cambiar, pero bueno, Juan Cruz parte un poquito por ventaja, yo creo, con Lichi. Sí que es verdad que la pretemporada de los Osasuna con Lichi está haciendo desastrosa, entonces bueno, habrá que ver, pero cerca del valor de mercado puede ser un muy buen parche para el principio de temporada. Bajamos abajo, tenemos a Jofra, hizo muy buen inicio de temporada el año pasado, se fue diluyendo con el tiempo. Sí es verdad que aparecieron otros jugadores como Antonio Roca, etcétera, etcétera, y ahora con el fichaje de Dolan, bueno, Jofra puede ver limitar sus minutos. Pero por 2.600.000 yo no pujaría más alto de eso, ¿vale? Yo metería 40.000 más, 50.000 más para llevármelo y ver qué pasa, ¿no? Pero no mucho más. Seguimos para abajo, donde encontramos a Altimira.
que es el jugador que apuntaba maneras ya el año pasado, realmente ya vale 1.200.000 más que el año pasado, y es porque la gente no es tonta, sigue las noticias, ve los creadores de contenido y, bueno, han recomendado siempre a Altimira, ¿no? A falta de un fichaje del Betis, que no sé si llegará, no sé si Pellegrini le va a dar galones a Altimira, viene a sustituir a Johnny Cardoso, vendido al Atlético de Madrid, y Altimira a mí me parece un mediocentro muy bueno con balón, sensato en defensa. Sí que es verdad que alguna vez ha hecho alguna cagada, pero muy joven y que Pellegrini le puede enseñar muchísimo, ¿no? Entonces 2.800.000 está subiendo bastante. Yo por Altimira puedo llegar a pagar 4,5 millones, 5 millones. Ojito, no pagar locuras ni os esperéis puntuaciones brutales, porque vuelvo a repetir, es un mediocentro defensivo, ¿vale? Más constructor que defensivo, porque es el Betis, ¿no? Pero bueno, ojito, no esperéis grandes puntuaciones. Tenemos a Pedrosa, que a priori será suplente de Suazo, así que este año no interesa. Y tenemos a Fernando Calero, que sin fichajes de un central potente para el Español, ha llegado Miguel Rubio, pero Miguel Rubio no viene a ser titular. Fernando Calero será el titular juntamente a Cabrera. Dos centrales de los que podemos llamar centrales alfa, ¿no? Potentes, aéreos, etcétera, etcétera. Vendrá a cubrir la posición huérfana que ha dejado Kumbula, que lo hizo muy bien el año pasado. Entonces, por 2.900.000 un central titular que tendrá trabajo defensivo como el Español, sí, sin duda. Tenemos a Gumé, otro jugador que está bajando, vale 3 millones. Puedo meterle 3 millones y medio, 4 millones, 4 millones y medio, dueño y señor del centro del campo del Sevilla. El año pasado, la última parte de temporada fue muy buena, llegando mucho al área, marcando golazos, dando asistencias y dando muchas puntuaciones defensivas. Entonces yo a Gumé, yo sinceramente lo pondría un escalón por encima al Interest Fantasy de los que he comentado como mediocentros defensivos anteriormente. Tenemos a Rosnes Candel. Ya sabemos que en el Fantasy oficial el sistema de puntuación le beneficia bastante a absolutamente todos los porteros, los buenos y los malos, ¿vale? O sea, los buenos y los malos no, los de buenos equipos y los de malos equipos. Entonces, un portero titular por 3 millones, muy bien. Sí que es verdad que hay que ver, ha llegado Moldovan al equipo, habrá que ver quién se hace con la titularidad. Pero a Rosnes Candel, después de el añazo que hizo el año pasado, yo creo que se merece ser titular. Tenemos a Hassan, extremo diestro del Oviedo, muy bueno, muy técnico, está subiendo, se lo puede fichar, yo creo que acabará siendo suplente, porque van a jugar los Silic, van a jugar los Domínguez. Bueno, hizo muy buena temporada el año pasado, no con muchos goles no con muchos números de goles y asistencias, pero dando mucho trabajo en este extremo diestro. Bueno, más 500.000 se le puede meter. Y aquí tenemos a dos de los grandes chollos de la temporada. Uno más que otro, ¿no? El que más es Edu Expósito. El año pasado fue una locura. Es una locura que valga solo 3 millones. En todos los fantasies vale bastante más caro. Y aquí 3 millones. O sea, Edu Expósito puedo meter tranquilamente 9, 10, 11 kilos. Puedo meter un más 7, puedo meter un más 8. Va a ser el timón del Español. Balón parado, gol, asistencias, trabajo defensivo. Edu Expósito lo tiene todo. Algo parecido a Pedro Díaz, que se parte como ventaja como titular del Rayo en la media punta, pero no tiene tan asegurada su titularidad. O sea, Pedro Díaz es un jugador muy técnico, muy bueno, pero Íñigo Pérez ya sabéis que va cambiando bastante el centro del campo del Rayo. A pesar de estos dos, Edu Expósito 10 kilos tranquilamente, Pedro Díaz podría meter 4,5, 5, 6 millones. Y Nacho Vidal, que tuvo un gran impacto cuando lo ficharon el año pasado en Navidades, el Oviedo, impactó con goles en segunda división, con asistencias, con muy buenas performances. Primera división lo va a tener un poquito más complicado, así que un valor cercano a esto, más medio kilo o así, pero sin pasarse. Vamos a los siguientes y nos encontramos a Roberto Fernández. El ya delantero el año pasado del Español,
Bueno, lo han fichado, es suyo en propiedad, se las va a jugar con Quique García. Ojo, lo tiene complicado, ¿vale? Porque Quique García es un jugador que siempre en nuestras cabezas pensamos que va a acabar de suplente, pero siempre acaba de titular. Entonces, bueno, pueden jugar con los dos tranquilamente, pero juntar a Roberto Fernández con Quique García con Puado va a ser difícil. 3,5 millones, está subiendo bastante, le puedo llegar a meter por este delantero 6 milloncitos, 7, tranquilamente. Leo Román, se supone que va a ser el portero titular del Mallorca, veremos a ver qué pasa con Grave, pensábamos que estaría fuera del equipo, pero va jugando minutos en pretemporada, espero que no haya sorpresa de última hora, pero Leo Román por 3,5 millones, ya sabemos, tiene un calendario jodido empezando por Madrid y por Barça, pero ¿os acordáis de las puntuaciones del año pasado del Leo Román contra el Madrid y Barça? Fueron dos auténticas locuras. Así que, ¿por qué no? Leo Román, posible chollazo en la portería, y viendo lo caro que se pagan y se clausulan los porteros, puedo meter una locura, 10 millones. ¿Que los puedes perder luego porque Grave vaya a ser titular? Sí, pero ¿y si funciona? El portero del Mallorca va a ser una locura. Tenemos a Lemar, fichaje estrella del Girona. ¿Se parecerá al Lemar del Atlético de Madrid de las últimas temporadas o al Lemar de los no sé cómo decirlo, que nos deslumbró también en el Atlético de Madrid y sobre todo en el Mónaco? Una apuesta fuerte del Girona, vale 3,5 millones, yo le puedo meter a Lemar tranquilamente 8 o 9 millones. Como Mitchell de con la tecla tenemos aquí a una mina de puntos, Veremos qué pasa con Gudel, porque si venden a Badé, se supone que va a ser el central titular. Si no venden a Badé, tenemos a Badé, Quique Salas, y en el centro del campo a Gumei Sou. Gudel no tiene la titularidad asegurada en ninguna de las dos posiciones. Aún así, por un valor cercano al valor de mercado se le puede meter, porque además es un jugador importante a balón parado del Sevilla. Aramburu, con la posible venta de Amari Traoré, se postula como el lateral diestro titular de la Real Sociedad. Sí que es verdad que hay un chaval joven, Rup Pérez, creo que algo así se llama, que está jugando bastante en pretemporada. Ojito que no haya sorpresa, pero Aramburu dio grandes minutos el año pasado, ya no solo con la Real Sociedad, sino con Venezuela, creo que juega, ¿no?, la selección, donde despuntó tantísimo. 3,5 millones, yo tranquilamente le puedo meter a este jugador 7,5 kilos, 8 millones. Bajamos abajo hasta, lástima la lesión de Logan Costa, que era una muy buena opción. Bueno, tenemos a Ceballos. Quien crea o quien tenga seguro que el Betis va a fichar a Ceballos acabando el mercado, ahí lo tenéis, podéis meterle, ¿no? Pero bueno, yo tampoco soy muy optimista. Tenemos a Astuani, un buen parche. Tenemos a Sou, un buen parche. Tenemos a Asprilla, que yo creo que va a ser su temporada, entonces por 4.400.000 se puede probar. No un valor que no le voy a meter 20 kilos, ¿vale? Pero si le meto 6 kilitos y tal, si sale mal, pues bueno, pues no perdió tanto, ¿no? Pero si sale bien, es un jugador muy, muy capaz. Y sobre todo, ojo, si Víctor Sigankov se va del equipo. No quiero aquí volver la psicosis a los jugadores que hayan fichado a Víctor Sigankov, pero atentos al mercado. Si veáis que hay rumores o que se cierra la venta y tal, venderlo. Bayiu, que bueno, Íñigo Pérez está probando bastante el doble lateral Bayiu-Ratiu, un jugador que bueno, se puede probar también. Bellerín, que con Ortiz van a ser los dos laterales diestros del equipo. Bueno, se puede probar también a valor cercano de mercado. Pape Gueye también, que bueno, el año pasado dio muy buenos puntos, sobre todo saliendo como revulsivo. Este año parece que Pape Gueye y Parejo a estas alturas de la pretemporada están muy, muy igualados. No sabría deciros quién va a ser el titular, pero bueno, Pape Gueye por 4.700.000 puedo pagar por él 6 kilitos tranquilamente. Tenemos a Tenaglia, uno de los jugadores que más se pagó el año pasado. El año pasado llegó a valer 5 kilos, pero yo he visto clausurar a Tenaglia por 35 millones, por 40 millones el año pasado.
creo que fue el lateral diestro con más puntos del Fantasy por detrás de Koundé. Creo que al final de temporada superó hasta Ratiu. Entonces, un jugador está bajando, sí, pero yo le puedo meter tranquilamente 8 millones. Jugador que lo tiene todo: gol, asistencias, trabajo, una burrada. O sea, un jugador súper completo en estadísticas. Y vamos a la última página, podríamos decir así, donde tenemos... Geray vale 5 millones. Geray es un jugador que a mí me encanta, pero bueno, habrá que ver la sanción que tiene Geray, si lo absuelven o qué. Tenemos a Uche, que está subiendo. No me gusta personalmente, porque vais a tener una de cal y una de arena. Mirad las rojas que vio el año pasado Uche. Entonces, bueno, como parche al principio de temporada puede servir. Pero también hay overbooking en el centro del campo del Getafe. Luiz Junior, que parte un poquito de ventaja por delante de Conde. 5 millones, ya sabéis lo que opino de los porteros, hay que pagar fuerte por ellos. Luiz Junior puedo pagar 9 kilos, 10 kilos por él tranquilamente. Tenemos a Jaureguizar, he hablado siempre de él, ya veis, o sea, no hay que ser muy tonto, está subiendo 250.000 cuando vale 5 millones. El mediocentro titular, que fue un descubrimiento brutal el año pasado para el Athletic Club de Bilbao, junto a De Galarreta, yo creo que hasta por encima de Galarreta. 5 millones yo puedo meterle por este jugador 10 kilos tranquilamente. Otro de los jugadores que es mediocentro defensivo, pero que cubre mucho campo. Otro portero súper interesante, sobre todo en casa, Batalla, otro portero que yo puedo clausularle por 12 millones. Además, el Rayo este año va a dar que hablar. Espero que no se desinfle jugando Europa, pero con los fichajes que está haciendo, sobre todo defensivamente, y Batalla como es él, creo que va a ser una de las sorpresas positivas de la temporada. Óscarson, que está con molestias, habrá que ver si tiene lesión o no y el alcance de lesión, pero va a estar luchando ahí con Oyarzábal en la posición de delantero centro. Como se haga con la titularidad, por 6 millones tener el delantero centro titular de la Real Sociedad, muy interesante. Y aquí tenemos a jugadores obvios, podríamos decir, como Valien, un central que en estadísticas es una burrada. Areso, fichado por el Athletic Club de Bilbao, se supone que titular por delante de Gorosabel. Si ya lo hizo bien el año pasado con el Osasuna, con el Athletic Club de Bilbao, brutal. Arambarri, qué decir, la cantidad de goles y la cantidad de puntos que se dio. Arambarri es otro jugador que el año pasado llegó a valer 10 millones, pero es que yo lo vi clausurarlo por 40. Entonces, Arambarri, top. Y Dimitrovic, que viene a sustituir a Joan García, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagaría por ellos? Valien 10 kilos, Areso 10 kilos, Arambarri podría meter 13, 14 kilos tranquilamente, y por Dimitrovic también unos 10 kilos. Al igual que Pablo Torre, que vale 6 millones, este es un poquito más... Yo quiero que sea, ¿no? Pablo Torre es un jugador muy joven, jugó en el Girona, no tuvo minutos, jugó en el Barça, no tuvo minutos, en el Mallorca, bueno, parece que Arrasate le va a dar galones. No me voy a flipar, pero 9 milloncitos, a ver si saca balón parado, si genera ofensivamente, porque puede ser otro de los jugadores que o puntúe muy bien por estadísticas o que nunca llegue a ser el jugador que esperábamos. Cabrera, otra burrada de central, 6 millones yo le puedo meter tranquilamente 10 kilos. O sea, el año pasado Cabrera, en cuanto a goles, a despejes y tal, hizo una racha de jornadas espectacular. Un jugador que yo pensaba que bajaría prestaciones por el fichaje de Mourinho, veremos a ver, porque el Villarreal aún tiene que fichar tanto lateral derecho como otro central, es Rafa Marín, que se postula también como titular, o sea, se postula Sergi Cardona, Rafa Marín, Foyth y Mourinho. 7 millones, yo no me voy a flipar tanto como Mourinho, pero 9 millones, 10 millones se le puede meter. Y aquí hay... uno de mis jugadores preferidos, o sea, Tárrega es all-in en todas las ligas, en todo lo que sea Fantasy La Liga, Fantasy Marca, con despejes, es el rey de los despejes, 7 millones. Tárrega, que hay el rumor de que le pueden vender, espero que no, por eso no me fliparía meterle 20 kilos, pero 12, 13, 14 kilos por Tárrega los meto de locos. Y de frutos, un mediocentro que Íñigo Pérez lo está reconvertiendo en delantero centro. Y es que yo dije que Etienne Eto'o tenía oportunidades de entrar, sobre todo por la baja aportación de goles de los delanteros del Rayo Vallecano, Camello, RDT, Enteca, pero
De Frutos ha llamado a la puerta, está jugando de falso 9 y de 3 partidos amistosos lleva 3 goles. Entonces, por 8 millones un centrocampista que me juega de delantero centro, ¿dónde firmo? 14, 15 millones puedo meterlo por De Frutos. Cresci tiene que ser su año. Este año sí. Sin jugar Europa, el Kaiser de la defensa del Girona, otra defensa que va a tener trabajo, además con galones para ir arriba, goleador, un jugador muy potente. Está bajando, lo sé, pero 10-11 kilos puedo meterle tranquilamente. Y para acabar los nombres que hay hasta 10 millones, tenemos a De Galarreta, parecido a lo que he dicho de Jaureguizar. Un buen chollo. Alderete, veremos si no se va, pero otro chollo. Luis Milla, un jugador que siempre cumple. Entonces, un buen precio para este jugador que normalmente ronda los 20-30 kilos. Está subiendo muchísimo, puedo meterle 16-17 millones. Marcos Alonso, uno de los mejores defensas el año pasado. Además también tira faltas, cuelga balones al área en faltas colgadas. Un jugador imprescindible para Giraldez, 9 millones, le puedo meter yo tranquilamente también 15-16 millones. Y por 10 millones tenemos a Ratiu, que se parecía que se iba, no se iba, uno de los mejores defensas del año pasado, otro que puede meterle 15-16 millones por él. Y comentando así, vengo a decir que Miguel, ojito con pujar por Miguel porque parece que se va. Catena, otro defensa de estos expeditivos en cuanto a despejes que lo quiero en mi equipo. Sergi Cardona hizo muy buen año el año pasado. Sí que es verdad que lateral me gusta menos que central en este fantasy. En Bivenger, en Sofascore quizá no, o en Picas no, pero un jugador que bueno, que te puede dar una muy buena puntuación en cuanto a asistencias, pero otras jornadas un poquito más discretas. Y por aquí abajo he visto a Raillo muy barato, 15 kilos, ha llegado a valer mucho menos, 8, está subiendo mucho. Raillo es uno que se paga tranquilamente por el 30 millones, 30-40 en mediados de temporada, así que le podéis meter un más 5, un más 6. Carlos Vicente, otro jugador que le podéis meter más 5, más 6. Foyth, un fichaje clave, le podéis meter... Lo jodido son las lesiones de Foyth, pero yo llegaba a pagar 25 kilos por Foyth para tenerlo, y el Villarreal tiene uno de los mejores calendarios del inicio de temporada de Primera División. Pues nada, gente, hasta aquí el análisis de los chollos de Fantasy La Liga. Espero que os haya gustado. Ha durado el vídeo un poquito más de lo que yo quería, pero bueno, estamos a tope, ¿no? Ilusionados con el principio de temporada. Y ya la semana que viene vamos con las tier list definitivas, con absolutamente todos los jugadores de la liga. Y ya sabéis, preguntarme lo que queráis en comentarios, que lo respondo. Que vaya bien, gente.